Siempre me ha encantado trabajar con escenas diversas. Para esta velita de noche tan delicada y romántica, elegí como tema el amor y la pureza. Por eso en el trabajo, si bien ves rosas y rojos, predomina el blanco y tonos suaves tanto en la base como en el árbol. La intención de este video es que veas el proceso que me lleva el trabajo y cómo lo voy desarrollando sin utilizar ningún molde, para que luego, si te gusta, puedas hacer el tuyo. En la cajita de información te dejo la lista de los materiales que he utilizado. ¿Empezamos? Dale. Como base para mi escena, necesito una madera o un cartón. En este caso tengo un cartón. Para reutilizar lo voy a cortar en 4 partes de 20 centímetros por 14 centímetros y luego voy a pegar con silicona caliente y lo reservo. Compruebo que el ancho de este cartón tiene 1,5 centímetros, más que suficiente para mi trabajo. Tomo un cartón de envase de medicamentos y voy a cortar la parte que va el columpio, la hamaca. Para esto corto un cartoncito de 4 centímetros de largo, más o menos 2 centímetros de ancho, y le voy a redondear las esquinas y lo voy a reservar para luego. Con el mismo cartón marco un corazoncito que lo usaré de molde para cortar luego los corazones que irán como hojas en el árbol. Voy a reservar 2 trozos de alambre de más o menos 15 centímetros cada uno para hacer la parte que sostiene al columpio. Simplemente los mido, los corto y los voy a reservar para luego armar la hamaca que irá en el trabajo. Para hacer el árbol voy a utilizar alambre de aluminio, que es blando, del número 1,5, sería un número más del otro que había utilizado, el más finito. Voy a cortar varios pares de este alambre de 40 centímetros de largo y los voy a unir retorciéndolos en la base aproximadamente unos 10 centímetros. El tronco del árbol va a llevar unos 7 centímetros, unos 3 centímetros como para sujetarlo a la base, y el resto serán las ramas. Aquí utilicé 5 pares de alambres, pero te recomiendo que hagas 8 pares de alambres, porque luego me di cuenta que tuve que agregar 3 o 4 ramitas más para hacer el árbol más tupido. Ahí te muestro, ¿ves? Ahí doblo, tengo 7 centímetros de tronco. Ahí lo ves. Lo que sobra abajo serán las raíces y el resto va a ser las ramas. Ahora lo que hago es unir todos esos pares en un solo tronco, como estás viendo. Los retuerzo, los uno, no tienen que moverse, tienen que quedar bien sujetos y siempre dejando al final más o menos unos 3 centímetros, de esos 10 centímetros, unos 3 centímetros que serán las raíces. Así voy enrollando el alambre. Importante que las ramas queden bien firmes. ¿Ves? Ahí separo lo que van a ser las raíces. Y así voy a hacer con todos los alambres. Ya tengo sujeto el tronco con una pinza de este tipo, la que tengas en casa, yo tengo la pinza, tengo varias porque trabajo bastante el alambre. Esta de electricidad, por ejemplo, que es más grande. La cuestión es que ahora vamos a trenzar esas ramas principales, las que parten del tronco. Más o menos iremos unos 3 centímetros para que queden separadas y luego vamos a hacer ramitas más pequeñas. Acá estoy trenzando, por ejemplo, te muestro cómo hago. Básicamente para separar un poco las ramas del tronco principal, hago unas vueltitas y voy enlazando esos pares. Primero hago eso, retuerzo el alambre como para hacer las ramas principales. Bien, hasta cierto punto en donde yo ya quiera empezar a hacer ramas que salen de esa rama principal. Y lo curioso es que no voy a utilizar más alambre, no le voy a agregar, sino con este mismo alambre me las voy a ingeniar para hacer
ramitas secundarias que salgan de esta rama principal. Recordá que acá ya tengo 5 pares, vos vas a hacer 7 u 8 pares para tener muchas más ramas, porque luego yo tuve que agregarle 2 o 3 ramitas más. Y bien, me fijo hasta dónde quiero llegar. Ahí más o menos me parece que sería el punto. Fíjate que me quedan aquí 2 alambres comunes que salen de esa rama. Esto lo haces a ojo, pueden ser 2 centímetros, pueden ser 3 centímetros. Fíjate acá, tomo uno de los alambres, lo doblo, ¿sí? Y lo vuelvo a enlazar al otro alambre para que quede bien sujeto. Ahí me queda un doblez. Ese doblez, a su vez, ayudada con una pinza, lo retuerzo para que quede bien sujeto. Una vez que el alambre quedó bien sujeto, no se va a salir y lo voy a cortar luego en la punta. Y de ahí voy a sacar 2 ramitas más. Fíjate, acá estoy retorciendo. Cuando llego a ese punto, tomo una pinza de corte, corto las 2 puntas, las acomodo un poquito, las abro y ahí me quedan las puntas de 2 ramitas. ¿Ves? Bien. Ahí me queda. Continúo un poquito más arriba hasta donde yo crea necesario. Ahí me gustaría una ramita. Ahora fíjate que la punta la doblo. Por eso es que el alambre tiene que ser de 40 centímetros, para que te permita hacer este trabajo. Doblo la punta, la retuerzo. Esto lo hago porque el alambre es un alambre liviano, para que no se quiebre, para que no se mueva, para que este árbol esté bien robusto. Ahí corto la punta y vuelvo a separar en 2 ramitas. Y acá me quedan 2 ramitas. ¿Ves que ahí puedo sacar una ramita más chiquita? Acá refuerzo ese alambre que quedó como solito para que quede doble. Y de ahí saco una ramita más. Y esta la tuerzo un poquito para que tenga un efecto más de ramas y no queda como una cosa muy recta. Ahí me quedó una bifurcación de ramas. Acá voy a hacer de nuevo, te muestro. Ahí doblo el alambre otra vez, lo vuelvo, ¿ves cómo hago? Llego ahí, lo vuelvo a enlazar para que ese alambre quede doble. Lo enlazo un poquito, unos 2 centímetros más o menos hice ahí. Acá este alambre que doble también lo puedo cortar y luego enrollarlo, o lo puedo cortar a lo último. La cuestión es que acá enrollo ese doblez y ahí me salen 2 ramitas más. Si tengo la precaución de enrollar con fuerza, yo tengo que tener el cuidado de que todas esas ramitas que haga no se muevan, que el alambre esté bien enrollado, bien sujeto. Aquí vuelvo a hacer lo mismo, doblo, vuelvo a enlazar para que ese doblez quede bien firme, vuelvo a enlazar y una vez que tengo ahí el doblez, torsiono el alambre. Fíjate que lo hago bien desde el principio, digamos, desde donde tengo los dedos, bien apretadito, quiero decir. Corto, abro y ahí tengo 2 ramitas más que voy acomodando con la pinza. Y así voy a ir trabajando todas las ramas hasta que las complete. Voy a pegar el árbol con las ramas hacia este lado
y elijo el lugar en el vértice aquí, lo marco este lugar. Este arbolito lo voy a pegar con silicona caliente, pero como quiero que quede bien sujeto, lo que hago es marcar la posición de lo que serán las raíces con una lapicera, marco, y es ahí donde voy a colocar la silicona. Lo hago así básicamente porque en nuestro país este tipo de silicona que yo utilizo, que es la transparente, es carísima, y yo soy de cuidar mucho los recursos, ¿no? Porque todo es hacia la economía. Ahí es donde voy a pegar el arbolito. Coloco silicona caliente, bastante cantidad. Aparte, marcar nos permite ser también más prolijos, ¿no? Utilizo la pinza para presionar y que apriete hasta que se seque. Preparé cola de carpintero diluida en agua, mitad y mitad, y le coloco un poquito de cola de carpintero en la zona del tronco para que la pasta DAS que vamos a utilizar como mano gruesa, digamos así, se adhiera bien a este tronco. Bueno, le coloqué con un pincel viejo un poquito de cola de carpintero diluida en agua. Ahora voy a cubrir toda la zona, tanto de las raíces como del tronco, hasta el nacimiento de las ramas nada más, con pasta DAS. Hago esto porque lo podía haber hecho con porcelana fría, pero no me quedó mucha cantidad de porcelana fría, así que voy a utilizar pasta DAS como de base, la parte más gruesa, y luego las terminaciones las voy a hacer en porcelana fría, en lo que respecta a todo el tronco y las raíces del árbol. Lo mismo que toda la base del cartón la voy a cubrir con pasta DAS, y la única zona donde no voy a utilizar pasta DAS sino porcelana fría va a ser el portavelas mismo, donde irá insertada la velita y todas las flores que voy a hacer y la decoración que voy a hacer luego en la base del árbol. Pero todo, digamos, lo que es grueso, tanto sea el piso de toda la base como esta parte gruesa del tronco, utilizo pasta DAS. Y así voy rellenando y apretando bien el material contra el alambre para que se introduzcan los recovecos del alambre y no queden partes huecas, sino que quede bien sólido el trabajo. No lo paso así nomás, sino que aprieto con los dedos para que la pasta se introduzca en esos agujeritos que deja el alambre y después no tengamos algún desprendimiento de material, ¿sí? Ahora paso a explicarte cómo cubro las ramas de este árbol, que no lo voy a hacer ni con pasta DAS por el momento, no lo uso. Voy a usar luego para hacerles algunos detalles un poquito de porcelana fría, pero voy a utilizar cinta de pintor o cinta de enmascarar, cinta de carrocero también le suelen decir, que es una cinta de papel que se utiliza mucho en las manualidades para cubrir todas las ramas, absolutamente todas. Es una cinta que pega muy fuerte. Esta es muy gruesa, tiene 3 centímetros. Tal vez la pueda utilizar en algunas zonas, pero me conviene cortarla al medio o en 3 partes. Lo ideal sería, si es una cinta de 3 centímetros, cortarla en 3 tiritas, es decir, 3 tiritas de 1 centímetro, y empezamos a enrollar las ramas. Como todo tiene su truco y su detalle, no es enrollar por enrollar. Vamos a tener mucho cuidado de que no nos quede ninguna punta suelta, porque eso afea muchísimo el trabajo, lo desluce y por otra parte no lo hace seguro. Entonces, lo que vamos a hacer es ir enrollando. Quiero que mires cómo lo hago. Esto es más que lo mires que otra cosa, para aprender a hacerlo. Y el cuidado que tengo cuando se entrecruzan 2 ramitas, cómo hacer para cubrir todo bien
y que no nos queden cabos sueltos. Es como hacer prácticamente un vendaje esto, ¿sí? No tiene que quedar nada de alambre que se vea. Eso es fundamental, que el alambre no se vea, que el papel quede bien pegado, y para esto, cuando termino de girar el papel, ir envolviendo el alambre, luego con mis dedos lo aprieto bien fuerte, pero muy fuerte, para que quede bien fijado ese papel al alambre. Acá fíjate que la cinta es muy gruesa, entonces la corto en tiras, porque eso me facilita muchísimo. Tampoco tiene que ser muy larga, tiene que ser una cinta más o menos de unos 7 centímetros, no más, y con ese pedacito hago un sector y luego otro con diferentes trozos. Esa es la forma, porque si no, como tenés muchas ramitas ahí que se entrecruzan, te puede resultar medio incómodo. A ver, no hay una única manera de hacer esto. Yo podría haber optado también, cuando hice los pares de alambres, ya ahí a cada par de alambre hacerle las ramas. No solo hacerlas, sino también encintarlas. Pero este es mi método. Vos podés elegir el tuyo. Yo elijo este porque me permite tener mejor control sobre lo que estoy haciendo, sobre la forma que le quiero dar, sobre la disposición de las ramas, etc. A mí me resulta mejor para los fines estéticos más que nada. Mejor control tengo así de mi trabajo. Pero no es la única manera de hacerlo. Te lo voy a mostrar más en detalle para que veas cómo se hace. Aquí tengo un pedacito de alambre que preparé como si fuese esa rama bifurcada que acabamos de hacer en el propio arbolito, pero suelta, para poder mostrártelo mejor, ¿sí? Para que sea mejor visualizable que con toda esa maraña de ramas que tiene el arbolito. Bueno, ahí tenemos la unión de las dos ramitas, ¿sí? Ahí, ¿ves? Una ramita, otra ramita. Y ahí es donde vos tenés que saber cómo enlazar la cinta. Ahí coloco la cinta, le voy a dar un giro a esta cinta y voy a llegar hasta la unión de las dos ramitas. Muy bien, llegamos a la unión de los dos alambres que se bifurcan, y aquí fíjate lo que hago. La cinta la coloco entre medio de los dos, estirándola, apretando fuerte. Vuelvo otra vez, fíjate, entre medio de los dos. Ahí vuelvo, pego una vueltita, giro y retomo y voy hacia uno de los dos alambres que quedaron libres. Puede ser uno, puede ser el otro. Y ahí torsiono bien el papel, lo aprieto con mis dedos. Ahí está, ¿ves que queda bien fijo, bien pegado? Tomo un poco más de cinta y fíjate que la cinta la apoyo en la rama principal, ahí, no en la rama chiquita, y de ahí pego la vueltita, y ahí doy la vuelta y ahí agarro la rama chiquita. De esa manera no te van a quedar puntitas de papel sueltas. Eso es todo. Y si lo haces así, te queda una ramita sólida, robusta, ningún cabo suelto, ningún pedazo de papel que sobresalga por allí. Queda bien sólida. Y esta rama te puedo garantizar que no se va a doblar, salvo que hagas mucha fuerza. Aquí ya avancé bastante y ahí ya terminé de colocarle cinta a todo el arbolito. Ya el tronco del árbol está seco, lo mismo que las raíces, y el siguiente paso es utilizar porcelana fría, no mucha cantidad. Lo que voy a hacer es darle algunos detalles. Te explico, la porcelana fría se trabaja muy bien sobre la pasta DAS, una vez que está seca la pasta DAS, por supuesto. Es como si trabajara sobre cualquier superficie con la cual se pueda trabajar con porcelana fría. No hay ninguna diferencia. Le coloco a la base siempre un poquitito de cola de carpintero diluida con agua, mitad y mitad,
para que se adhiera bien la porcelana. Fíjate la zona donde estoy colocando la porcelana, es la unión del inicio de las ramas, o sea, donde se unen las ramas con el tronco. Ahí no quiero que se note esa unión, que está un poquito tosca. Por eso ahí utilizo porcelana fría, justamente para que no se entienda dónde hay una cosa y dónde hay otra. No vas a notar ninguna diferencia en cuanto a la calidad de materiales. No se va a notar que las ramas son de papel, de cinta de papel, y que el tronco es de otro material. ¿Se comprende? Unificar. Esa sería la palabra. Para eso utilizo los dedos y comienzo a trabajar la porcelana fría estirándola, para que justamente no se noten esas uniones entre rama y tronco, y al mismo tiempo no quede un masacote, ¿no? Sino que quede realmente que parezca un tronco. Por eso lo trabajamos con la herramienta, con una esteca cualquiera, puede ser un cuchillito, y también con los dedos. Esta porcelana está un poquitito, no seca, pero está durita, me está costando. Por eso voy a mojar un poquito mis dedos en agua para estirarla. Del mismo modo que trabajo la unión de las ramas con el tronco, también voy a trabajar la superficie del tronco para alisarla un poquito más, y también las raíces del tronco para darles más profundidad, más formas de raíces, que no sean tan una cosa perfecta, sino justamente como esas raíces grandes que afloran en la tierra, algo así. Trabajar con porcelana fría, bueno, es sencillo, es simplemente, y más con un árbol, porque el árbol no tiene por qué ser perfecto, tiene corteza, tiene irregularidades. Más que nada, básicamente, acá el tema es la unión de las ramas con el tronco, tiene que quedar perfecto, o sea, que no se note, como te decía, entre un material y otro. Y con respecto al tronco, son decisiones, lo podés hacer liso o levemente liso, le podés dar un poquitito de textura con la herramienta, raspando un poquito con la punta de la herramienta para que se haga la corteza del árbol. Las raíces, lo mismo, con la esteca vas aplastando, y también tiene que ser irregular. Acá ves ya tratando de estirar la porcelana fría hacia el tronco, y así voy a tapar todo el tronco, llegando inclusive hasta las raíces, en donde les voy a dar un poquitito más de forma a esas raíces para que parezcan justamente más raíces, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Te quedó soñado? No hay mucho secreto, es lo que estoy haciendo aquí, y una gran dosis de paciencia y pensar el trabajo. El trabajo, cuando lo estamos haciendo, estamos entusiasmadas, estamos creativas, pero al mismo tiempo estamos ahí, estamos presentes. Por eso es muy recomendable que cuando te pones a trabajar, crees tu espacio de tranquilidad, sin apuros, en donde el único interés es tu trabajo, lo que estás haciendo, porque no podés trabajar distraída, porque después vienen esas imperfecciones que aparecen por haber estado distraída. Te lleva a una concentración suprema, por lo menos me pasa a mí así. Si tengo que decir, ¿cómo hago? Dedicación, meterme con todo el cuerpo y alma en lo que hago, y disfrutarlo, principalmente eso, ¿no? Tenemos que disfrutar lo que hacemos y tener en cuenta estos detalles, porque los detalles hacen al todo y hacen a la calidad final. Por último, lo que estoy haciendo es trabajando en algunas ramas, en las uniones entre tronco y rama, entre rama y rama, para que quede más prolijo. Esto es opcional, podés hacerlo o no podés hacerlo. En mi caso decidí hacerlo para que el todo, digamos, de tanto tronco como ramas esté parejo, esté prolijo. Ves cómo voy colocando pedacitos de porcelana fría en la unión de tronco y rama, en este caso rama principal, y voy estirando con los dedos mojados en agua, voy estirando la porcelana,
para que vaya unificando esa parte. No lo voy a hacer con todas las ramas, solamente en algunos puntos que yo considere que necesita un retoque, nada más. Ahora comienzo a trabajar con las raíces. Las raíces ya se ven marcadas, pero están muy lineales. Lo que voy a hacer es churritos de porcelana fría. Voy a colocar un poco de cola carpintero diluida en agua, mitad y mitad, sobre esos montículos que ya se ven, hechos con la pasta DAS. Ahí mismo voy a reforzar la forma. Le coloco este churrito de porcelana fría ahí mismo, en esas zonas que ya se ven levantadas, y le doy una forma más, digamos, más raíz, más irregular. No necesita ser perfecto esto, al contrario, como serpenteante. Lo trabajo con los dedos y con la herramienta. Voy hundiendo zonas, levantando otras, jugando a hacer estas raíces. Ya hechas las raíces, llegó el momento de ubicar la velita, que en este caso es una velita a pilas, es una velita LED, dura bastante la pila, lleva una pila de reloj. También podés usar una velita común. Yo voy a utilizar esta que es a pilas, la voy a ubicar en este sector, ahí. Tomamos, ahora sí, porcelana fría, voy a hacer una bola de porcelana fría y la voy a colocar aquí con un poquito de cola de carpintero diluida en agua para que se sostenga bien. La voy a colocar así como ves, aplastarla y darle la forma para que encaje justo la vela dentro de este portavelas. Ahí presiono suavemente. La idea es no llegar hasta el fondo, dejar medio centímetro de base, no aplastar tanto que llegue al fondo, quiero decir. Y ahí voy acomodando la porcelana fría en redondo. Y una vez que tenga la formita ya saco ese portavelas que me sirvió de especie de molde. Como la porcelana fría contrae un poco al secar, estoy haciendo movimientos circulares con la misma velita para agrandar un poco ese hueco y que si se llega a secar la porcelana no perjudique cuando tenga que colocar o sacar la velita de esa cavidad, ¿se comprende? Y al mismo tiempo estoy alisando un poquito la base para que quede más prolija, porque con el movimiento quedaron algunas rayas. Para agrandar ese agujerito, se entiende lo que hice. Tomé la velita y la fui girando en redondo, moviendo en redondo, en círculo, para agrandar un poquitito más esa forma circular. Y ahí queda perfecta, ahí encaja bárbara, sobra un poquito de espacio, mejor, y ahí quedó. Acá te muestro un poquito más avanzado, que rellené toda esa parte del trabajo, el resto con porcelana fría.
No voy a utilizar más porcelana fría, decidí no hacerlo porque me queda poca cantidad y necesito reservarla para un par de trabajos. La voy a usar nada más que para flores, así que sigo con la pasta DAS. Voy a rellenar todo menos el caminito, toda esta parte. Para esto le coloco un poquito de pegamento. Bueno, no hay una única forma de colocar la pasta DAS. En este caso, bueno, la coloco así con el dedo, estirando, tanto con la mano como con la herramienta. En este hueco que estoy llenando, ahí voy a colocar flores. Vamos a hacer un arreglito de flores, unos honguitos. Bueno, voy a llenar toda esa parte hasta la marca que divide ese caminito, que lo haremos a lo último. Decidí que al borde de este caminito que va a haber, el que da para el lado que se está viendo, donde está el portavelas, voy a ponerle un borde. Hago un churrito con pasta DAS, una tirita de pasta, lo coloco así y con la esteca voy aplastando así los bordecitos y luego con el dedo un poquitito mojado en agua voy modelando ese borde e integrándolo al resto. Una vez que tenga esto, por último, lo que voy a hacer es poner no lo voy a mostrar en el video para no hacerlo tan largo, pero voy a colocarle pasta DAS también a todo lo que rodea el portavelas. Y acá llegamos a la parte auxiliar del video porque perdí lamentablemente lo que había filmado haciendo el caminito que va por el centro, el senderito que queda por debajo de la hamaca. Este que está aquí, ¿ves? Un buen trabajo final. Bueno, lamentablemente el video se malogró, así que te voy a mostrar cómo lo hice. Es muy sencillo y para eso voy a utilizar pasta DAS. Utilizo esta madera de muestra. Aquí hice un dibujo. Si yo miro el trabajo original, fíjate que encaja perfectamente el dibujo que hice con los límites del caminito original, para tenerlo a modo de muestra. Lo importante es que veas cómo lo hice. Esto mismo que estoy haciendo acá, lo hice pero sobre el trabajo, ¿sí? Bueno, tomo un pedazo de pasta DAS y voy a utilizar un frasquito de mermelada que tiene unos topes más altos, ¿ves? En el medio es un poquito más bajo y eso me va a permitir amasar y que me quede el grosor de masa justo para hacer este caminito. Para que la pasta adhiera bien sobre la superficie, le colocamos cola vinílica diluida para que adhiera perfectamente bien. Lo ubicamos así y delimitamos los contornos, los cortamos. Puede ser con esta herramienta, con un cuchillito de plástico, un palito. Cuestión que tenemos que sacar todo el material sobrante para delimitar ese caminito. No sé, me parece a mí estoy hablando demasiado. Líneas horizontales con la herramienta, luego líneas verticales haciendo baldosas intercaladas. Fíjate que las líneas no son perfectas, tan perfectas, las horizontales, ¿no? Después lo suavizo con un poquito de agua en los dedos y todo lo demás es totalmente visual.
Y así básicamente nos queda este caminito terminado. Como verás, no era tan complicado, ¿verdad? Pero bueno, te lo quería mostrar. Antes de continuar con la decoración del trabajo, ya falta poco para terminar esta base. Hacemos un churrito de pasta gas para los bordes, todo el largo de este borde que voy a trabajar, así no tenemos ningún tipo de inconveniente. Luego tomamos cola de carpintero diluida, le pasamos a todo el borde y vamos a aplastar este churrito sobre ese borde y a ir acomodándolo para que nos quede un borde, digamos, bien perfilado y no como esta ahora que se ve el cartón que está pegado con cola de carpintero. De esta manera los 4 bordes nos van a quedar prolijos. Y así haremos con cada uno de los bordes. Paso siguiente, pintar todo, incluido el árbol, con pintura blanca. Puede ser acrílico o, como en este caso, utilizo pintura a la tiza. Ahora coloco cola de carpintero diluida en agua a toda la parte del caminito y luego le aplicaré jibre blanco iridiscente a toda esa zona. Con los 2 alambres finos que había reservado, voy a armar la hamaca que irá colgada en el árbol. En un extremo del alambre voy a hacer una vueltita, un rulito con una pinza rosario. Ese rulito va a ser de tope con la base de la hamaca. La otra parte, el otro extremo, va a ir enganchado a la rama. La idea es que la hamaca cuelgue a una distancia de 1 centímetro del piso. Luego doy vuelta el alambre en las ramas para engancharlo y corto el sobrante del mismo. Tengo estas hojas de un libro muy antiguo, están amarillentas, y voy a cortar corazoncitos. Para cortar estos corazones, la idea es utilizar la parte que está impresa del libro. Para cortar estos corazones voy a utilizar el moldecito del corazón que habíamos cortado y reservado al principio del tutorial. Aquí tomo una carpeta, una tapa de carpeta de plástico, porque aquí voy a apoyar los corazones que vaya tiñendo. Con esta pintura al alcohol diluida con un poquito de alcohol, voy a sumergir allí los corazones y directamente los coloco arriba del plástico y los dejo secar. Secan en menos de 1 hora, secan rápido. El tema es que para sacarlos de ese plástico tienen que estar bien secos. Si intento sacarlos del plástico antes de que sequen, pueden ser que se rompan, así que cuidado con ello. Bueno, no está de más aclarar que no soy una rompedora de libros, sino que este libro me lo han traído entre las tantas cosas que me envían los vecinos en unas bolsas en la puerta de mi casa. Me dejan cositas para reciclar y las aprovecho. Ya tengo los corazones secos, ahora con silicona fría en un platito, en algún recipiente, coloco un poquito y con un palito me ayudo para pegar estos corazones de papel teñido en las ramas de mi árbol, en cada una de las puntas de las ramas, y alguno entre medio si me gusta. Podría haber utilizado silicona caliente o pistola de silicona, pero como esta silicona líquida está bastante espesa, pega bastante bien. Si no, podés utilizar silicona caliente. Fíjate qué bonitas quedan estas hojitas con forma de corazón e impresas. En esta zona de aquí voy a colocar unas florcitas de porcelana fría. Acá tengo algunas ya de reserva
que me sobraban de otro trabajo, pero necesito unas cuantas más. Así que te voy a mostrar cómo hago estas florcitas. Pueden ser las que a vos te gusten. Yo te muestro un par de diseños de florcitas muy sencillas de hacer. Tomás un pedacito de porcelana fría, la humectás con un poquito de crema y aquí tomamos un trocito de este tamaño. Vamos a hacer un conito. Ese conito lo achato, lo aplano en la punta. ¿Ves cómo queda? Así, de esta forma. Con esta herramienta lo ahueco en el medio, lo voy afinando con los dedos y luego con una tijerita voy a cortar unos pétalos. En este caso quiero que me queden 5 pétalos cortados. Luego voy a afinar estos pétalos con mis dedos entre el índice y el pulgar, los voy apretando para darles un poquito más de finura. También puedo valerme de un bolillo para tal efecto. Y por último, para darles un poquito de textura, puedo utilizar también la otra herramienta que tiene para texturizar. Eso va en gustos. Por último, para darle movimiento a esta flor, le voy a hacer un leve pellizco en la punta, así como ves. La acomodo un poquito y listo. Con la misma técnica voy a hacer otra florcita. La diferencia va a ser que en las puntas, cuando le haga los pellizquitos, la voy a alargar un poquito más para que tenga otra forma, que tenga la terminación de los pétalos más en punta. Eso es todo. Las otras flores que vas a ver en el trabajo son mucho más sencillas que estas, por eso no las voy a explicar ahora. Simplemente hacer un churrito de porcelana fría, aplastarla con el palo y luego enrollarlo como un enrolladito y darle un poquito de movimiento nada más a esa simulación de pétalos, así de sencillo. El trabajo tiene dos pajaritos, uno un poquito más grande, que es el que voy a hacer ahora, y otro más pequeñito, que es como el pichoncito, que ya lo tenía hecho de antes y solo me falta pintarlo. Te voy a mostrar así rápidamente cómo lo elaboro con las manos, es sin molde esto. Quiero que veas el proceso. El trocito de porcelana que estoy usando tenía dos extremos. Un extremo lo aplasto y es la colita, el otro extremo lo redondeo, es la cabeza, y pellizco en la punta para hacerle el piquito al ave. Por último le voy a poner dos alitas y vas a ver cómo me las ingenio para que esas alitas parezcan alitas. Ahora tomo dos pedacitos de material de porcelana fría, como dos gotitas, hago muy pequeñitas, esas van a ser cada una de las alitas que irán a los costados. Hago como una gotita y la aplasto. Y luego la voy a trabajar exactamente igual que la cola. Le voy a cortar como flequitos en uno de los laterales, que eso va a simular las alitas, así.
Momento del hongo en el aire. Acá te enseño cómo hago el honguito. Fíjate, un pedazo de porcelana fría, lo afino en una parte, va a ser el cabito, y la bolita esa la empiezo a aplastar así con los dedos. Es más que lo veas que te lo explique, porque esto, como quien dice, un dibujo vale más que 1000 palabras. Fíjate que voy aplastando para darle la formita. Y acá, para que te quede bonito y bien que parezca un hongo, en realidad el secreto está en que los bordes de este sombrerito estén bien, lo más finitos posibles. Y no tan perfectos tampoco. Cuanto más finitos son los bordes, más bonito queda. Y para lograr eso utilizo mis dedos, dedo gordo o dedo pulgar y el índice, y voy apretando, como ves, hasta que quede con la finura que a mí me gusta. Ahora voy a decorar con estas florcitas que son como pastillitas, que las tenía hechas de antes, de porcelana fría. Están secas y quiero decorar todo el borde del portavelas. Entonces, ¿qué hago? Tomo porcelana fría fresca, le coloco siempre con un poquito de cola de carpintero o cola vinílica, le coloco como un botoncito detrás de la flor, y con eso voy a poder pegar la flor con mucha tranquilidad de que no se despegue y que tome la forma, o la posición mejor dicho, que quiero que tenga en el trabajo. Y así voy a hacer con todas las florcitas que tenía guardadas, y voy a bordear, o sea, voy a llenar de flores todo el borde del portavelas. Esto, bueno, es un trabajo muy sencillo. Voy a adelantar aquí porque el video se está haciendo demasiado largo, y creo que ya con esta explicación creo que es lo más importante que sepas cómo poder pegar una flor de porcelana fría que ya está hecha y está muy dura, cómo acomodarla a lo que tenías armado sin inconvenientes, ¿no? Simplemente poniéndole un botoncito de porcelana fría fresca detrás, y luego, bueno, acá lo que estoy haciendo es quitando todo el sobrante para que justamente no se vea. No quiero que se vea ese sobrante que tiene ahí la flor. Aquí podés ver cómo acomodé las flores que hice hace un rato. Están frescas, casi secas ya. Las florcitas sencillas que hice las fui acomodando desde la mitad del árbol hacia abajo para que dé como un escalonado, y las fui pegando así. Hace un efecto como que hay flores que son más altas que otras, y para poner, como hice, bueno, las flores que están más altas las pegué directamente al tronco, e inclinadas, que ni se nota, no te das cuenta de que están pegadas al tronco, y luego fui intercalando flores más abajo. Es así de sencillo esto. Lo que les faltaría acá sería las hojas, que cuando termine de pegar el pastillaje que ya tengo hecho, voy a empezar a hacer hojitas y pegarlas. Tomé un poco de porcelana fría, la aplasté, la amasé, la voy a texturizar con este texturizador para hacer hojitas. Está bastante finita. Texturizo, le doy la forma de una hojita y las voy a ir acomodando esas hojitas. Si llegas a ver ahí en el trabajo, vas a ver el círculo de flores que hice alrededor del portavelas. Bueno, estas hojitas las voy a ir acomodando en ciertos lugares del portavelas. Voy a utilizar porcelana fría para este fin, y voy a colocar algunas como para darle más naturalidad al trabajo. Es colocar, muy simple, colocar un poco de cola y luego ayudarte con alguna herramienta para esos lugares donde no llegas con los dedos, e insertar las hojitas. Es así de sencillo. Voy a utilizar media docena de hojitas más para colocar el arreglo floral que hice debajo del árbol, y ya estaría todo listo. Las acomodo y ya está. Aquí le pegué una palomita que tenía ya hecha con un poco de porcelana fría y cola para aprovecharla. Mirá qué linda que queda.
Ahora voy a empezar a darle color a estas hojas. En principio voy a pintar todas las hojas de blanco y sin dejar que se seque ese blanco de base que les voy a colocar, luego les voy a colocar entre verde cromo y unos tonitos muy apenas de verde manzana para darle un poquito de luz en algunas zonas, pero todo muy tenue. Justamente por eso le estoy dando blanco y húmedo, porque voy a trabajar húmedo sobre húmedo, primero blanco, luego los verdes y difuminar. Para pintar las florcitas voy a jugar entre fucsia, blanco, ahí creo un rosa muy pálido, y algunas de las flores, sobre todo las que están más oscuras, les voy a aplicar este color y luego, como siempre hago, voy a trabajar húmedo sobre húmedo y voy a darle algunos matices, sobre todo en el centro, en algunas líneas un poquitito más, un rosa más fuerte,
Pero por ejemplo, esas flores que se ven oscuras, no van a ir, tiene que ir todo en un color muy tenue, muy claro, porque mi idea es que predominen más las hojas de los árboles que todas las flores que están debajo. Si no, sería todo demasiado cargado, como para encontrarle un equilibrio al trabajo. Algunas florcitas tal vez las deje en un rosa un poquito más intenso, pero eso no me preocupa porque luego voy a suavizar todo y unificar los tonos con blanco iridiscente, blanco de titanio, a pincel seco, y unos toquecitos de dorado iridiscente. Y así voy cubriendo todas las flores con estos diferentes tonos rosados. Todo tiene que quedar en unos rosados, pero con matices, ¿sí? Observa que algunas de las flores tienen como un jaspeado. Bueno, ese jaspeado lo voy haciendo pintando en principio con una base más clara y luego húmedo sobre húmedo, aplicándole por ejemplo un poquito de fucsia, como para ir matizando esos colores. Ahora te muestro cómo pinto uno de los pajaritos. Son dos, los pinto exactamente igual. Primero le di una base blanca, ahora le estoy dando muy poquito peltre, muy suave. Es un color medio translúcido, así que lo voy arrastrando con el pincel, y la idea es que en la parte de la cabeza del pajarito y en el pecho quede un poquito más claro, así que le voy a dar algunas tonalidades de blanco en el pecho y en la parte donde van los ojos, así como difuminado, y da una sensación como si fuera real. Todo lo estoy haciendo a pincel seco, un poquito de blanco en el lomo, lo voy estirando, que se entremezcle con el gris, que no haya, digamos así, que no se note el límite entre un color y el otro. Tengo este color coral, con un pincel muy chiquito, con un liner, hago el piquito del pajarito. Apenas un puntito hay en el pico. Para suavizar todo el trabajo, aplico con pincel seco, un pincel chato, bien en seco, a todas las flores y las hojas, para suavizar bastante el color. Ya estuve aplicando en el sector del portavelas, fíjate que está mucho más claro. Y una vez que termino de aclarar todas las flores y bueno, y también las hojitas, ¿sí?, voy a aplicarle una pizquita de tornasol dorado, también con pincel en seco, y por último, para darle un poquitito más de brillo, le voy a dar una pasadita también a pincel seco de blanco iridiscente, o sea, acrílico blanco iridiscente, sobre todo a los honguitos que están blancos pero que les falta vida.
voy a pegar el pajarito, el más pequeño, en la hamaca, como mirando a su madre. Y a la madre la voy a pegar, la voy a ubicar al lado del portavelas, mirando a su hijito. Me parece retierna la escena. Quiero terminar el trabajo dándole brillo. Para esto aplico un poco de laca a las flores de todo el trabajo, flores y hojas, y les voy a aplicar jibre blanco iridiscente para darle un toquecito de magia y de brillo. Una vez que todo esto seque, y ya son segundos nada más, luego aplico laca a todo el trabajo completo. Y así ha quedado el trabajo final, hermoso, delicado, lleno de detalles, y se nota bastante el trabajo que lleva detrás, ¿no? Mirá en detalle esta miniatura, qué chiquitín ese pajarito al lado de la moneda de 2 pesos. Creo que hemos cumplido con transmitir el leitmotiv, amor y pureza, y te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para enterarte de nuestras próximas publicaciones. Me despido con un fuerte abrazo y un gracias por estar, y será hasta el próximo tutorial. Gracias.